Sanando a tu niño interior. Ya estamos con mi Dani Catán. Dani, querida, ¿cómo estás? Bien, enferma. Todos estamos con ese virus de la garganta, pero bueno, estamos aquí para conocer más sobre tu niñez, Henry, lo que ha sido el resultado de tu adultez. Exactamente, vamos a compartir esa historia. La verdad es que no sé si les ha pasado a ustedes, yo no tengo la menor idea de qué fue lo que dije, lo que compartí en esta entrevista, así que voy a sorprenderme igual que todos. Nos vamos a sorprender juntos, nos vamos a una pausa y al regresar de la misma estaremos conociendo la niñez de Henry Bustamante. Todos estamos hechos de recuerdos. Fui un niño feliz, como que se me quiere quebrar la voz, incluso me dan hasta ganas de llorar automáticamente, pero quizás es porque ya no está mi papá. Cuando mis padres se separan era como que se me caía el mundo encima. Yo era el que cuidaba a mis hermanos menores. Siempre estaba preocupado por ayudar, por hacer algo. A esa edad yo tenía que trabajar. Sabía que quería trabajar en televisión. Desde niñito siempre lo decía y obviamente en esa época era motivo de burla, de mofa. Y era siempre el miedo de no lograrlo. El miedo de no llegar. Todos estamos hechos de recuerdos. Algunos simplemente no se aguantan. Y sueños que aunque quieras nunca. Todos estamos hechos de recuerdos. Algunos simplemente no se Sanando a tu niño interior, hemos hecho un recorrido por la infancia de Virginia, de Urru, de Dorita, y ahora es el turno de mi querido Henry. Bueno, ¿cómo estás tú primero? Estoy tratando de contener las emociones porque no sé si es normal, a todos creo que nos pasa cuando hacemos ese viaje interno. Yo recuerdo que cuando regresé a mi casa, que tenía unos 17 años, la casa donde nacimos y crecimos hasta los 10, cuando yo regresé, me quebré en llanto porque fue toda una película que pasaba por allí. Y es más o menos eso es lo que quizá puedo sentir ahora sabiendo que voy a hacer ese viaje. ¿Estás listo? No lo sé. Mira, ¿estamos listas? Estamos listos. Ok, con ustedes el niño interior de Henry Bustamante. Canciones que reviven. Todos estamos hechos de recuerdos. Algunos simplemente no se aguantan. Y sueños que aunque quieras nunca se levantan. Y es que te está mintiendo quien diga que es cuerdo. En realidad, todos cargamos con un nudo en la... ¿Qué ha marcado al niño interior de Henry Bustamante? Yo creo que fui un niño feliz. Muestra la verdad. Como que se me quiere quebrar la voz, incluso me dan hasta ganas de llorar automáticamente, pero quizás es porque ya no está mi papá. Era muy feliz con mis hermanos. Éramos una familia que lo tenía todo en medio de nada. Ya cuando tenía alrededor de 12, 13 años, creo que allí mis padres sí se separaron. Yo recuerdo que cuando mis padres se separan era como que se me caía el mundo encima. Era una serie de cuestionamientos. Siempre me preguntaba qué pasó, por qué mi familia, por qué mi mamá, por qué mi papá. Me imagino que son cuestionamientos propios de un niño cuando atraviesa por esto que es una tragedia. El niño Henry de 6 años, yo creo que no ha cambiado mucho al adulto de la actualidad, porque siempre he asumido de manera natural quizá algunas responsabilidades como de proteger a mi familia. Yo era el que cuidaba a mis hermanos menores. De hecho, mi hermanita, yo tenía unos 8 o 9 años cuando ella nació y yo recuerdo que era el hermano
que prácticamente en sus primeros meses, en sus primeros 3 años, fui el que la cuidaba, el que se encargaba de todo, de cambiarle los pañales, el que se encargaba de darle la teta. Era ese hermano prácticamente que se convertía en padre. Mi papá estaba, mi mamá también, pero era una cuestión natural. O sea, yo siempre estaba preocupado por ayudar, por hacer algo, pero ya como que nace o viene conmigo. Mi familia vivía en el campo de Vinces y cuando yo terminé la escuela, yo me fui a la casa de un tío a vivir a Vinces y sí recuerdo haberme marcado el hecho de vivir en una casa que no era mía, con una familia que me acogió, que fue siempre generosa. Sin embargo, nunca la casa ajena se va a convertir en tuya, vas a sentirte completamente parte de. Yo creo que eso sí fue difícil, porque habían efectivamente momentos en donde sentía el golpe de la soledad, en donde muchas veces lloraba, pero también le doy gracias a Dios que siempre tenía mis metas completamente claras. Yo recuerdo que mi familia siempre decía que yo era inteligente. De pronto, escuchar ese tipo de halagos o afirmaciones van construyendo cierta seguridad. Pero bueno, efectivamente creo que lo era, porque eso de las metas claras yo recuerdo clarísimo, muy firme, que ya a los 10 años estaba terminando la escuela, iba al colegio, yo sabía qué tenía que hacer cuando termine el colegio e ir a la universidad. Yo sabía que quería trabajar en televisión. Desde niñito siempre lo decía y obviamente en esa época era motivo de burla, de mofa. Estuve trabajando en la madrugada en una panadería, iba al colegio, salía del colegio, a las 3 de la tarde regresaba a cumplir con mi jornada laboral y de esa manera empecé a pagarme mis estudios, a resolverlo. Y no lo cuento con quizá el hecho de recriminar a mi familia. Lo cuento quizá porque cuando nosotros, los seres humanos, queremos salir adelante, buscamos la manera. Todos estamos hechos de recuerdos, algunos simplemente no se aguantan, y sueños que aunque quieras nunca se levantan. Bueno, yo sí recuerdo haber batallado con un temor. Y era siempre el miedo de no lograrlo. El miedo de no llegar, de no conseguirlo. Yo estaba en la universidad, acá en Guayaquil, y lo hice a través de un préstamo. En esa época, 20 años atrás, recuerdo que me endeudé como con $5,000. Era hartísimo. Para mí era hartísimo. No tenía trabajo. Sin embargo, me arriesgué. Y le diría a ese niño que de pronto hubiera disfrutado más. Incluso creo que vale la pena decírmelo a mí ahora, que quizá no vale la pena enfrascarse en un problema, en dejarse abrumar por el futuro que es incierto, porque a veces me pasa y recuerdo que de pronto no me permití disfrutar del proceso. Al Henry de 6, 7 años, gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por esa fuerza, por esas bases, por no haberte rendido, a veces solo, a veces acompañado, pero siempre agradecido. Y yo creo que esas son las estructuras fuertes, esas bases nobles que me han ayudado a seguir y enfrentar el camino de la vida.
abrazarlo con mucho agradecimiento. Todos estamos hechos de recuerdos, algunos simplemente no se aguantan, y sueños que aunque quieras nunca se levantan. Y es que te está mintiendo quien diga que es cuerdo, en realidad todos cargamos. Ay, ahora entendemos tanto. La verdad es que sí me emociona muchísimo ver allí y hay puntos o lugares súper marcados. Cuando hablaba de ese temor, por ejemplo, yo recuerdo, tú conoces el ITV, y yo lo bajaba, esa loma con una mochilita, y siempre era el mismo cuestionamiento. Dios mío lindo, tengo esta deuda y es tan complicado llegar a un medio de comunicación. ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que lo voy a lograr? Y eso, como lo dije allí, quizá no me permitió disfrutar, sí, ese día a día. De lo cotidiano. De lo cotidiano, de lo simple, que ahora trato de hacerlo. Tratas. Porque ¿Qué quieres decir con eso? Porque aún me abruma el hecho de que nosotros, en mi caso, por mi trabajo, también hago otras actividades cuando no se dan y tengo cierto presupuesto. Me quedé con ganas, por ejemplo, de ir al evento que hizo Alejandra Jaramillo, lo postergué, también por una cuestión financiera, y de pronto, pero por prever. Pero quizá lo hubiera decidido, no, me voy y ya veo qué pasa mañana. Pero el hecho de saber que no solamente soy yo, que es mi familia, la que también depende de mí en ciertos factores y aspectos, no me permite ser irresponsable conmigo en ese aspecto. A nosotros muchas veces en estas historias que has contado tú, que han contado los demás, se me viene una palabra, una frase, y es que muchas veces estas historias de las familias le quitan al niño su niñez, le quitan al niño su infancia, el niño que puede vivir sin ese temor a lo que va a pasar más luego. Ese temor a esta incertidumbre. La incertidumbre es una realidad humana. No existe un momento en la vida que no vivamos en la incertidumbre, ¿verdad? De las pequeñas cosas a las grandes cosas. Antes en el noticiero veíamos cómo estamos viviendo en un país de incertidumbres. Entonces, este niño y todos los que han hablado acá y muchos otros niños viven en esa situación con mayor angustia. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar más luego? Eso por un lado. Y por otro lado, están tomando un lugar que no les corresponde, haciéndose cargo de cuidar a la familia. Cuando la familia, o sea, su papá y su mamá, son los que los deben cuidar a ellos. Se invierten muchas veces los roles y en esa incertidumbre se cultivan los miedos. Pero ¿sabes qué, Dani? Si me preguntas, Gaby, ¿qué cambiaría? Yo creo que lo aceptaría porque son esas bases, como lo mencioné. O sea, lo que he hecho es lo que me ha permitido generar cierta fortaleza. Y hoy en día incluso vivimos con hijos, vivimos con una generación que tiende a ser bastante vulnerable en muchos aspectos. Así es. Y he tenido, por todo lo que he pasado, he tenido como esa fortaleza de quizá tomar ciertas decisiones o enfrentarme. A mí me da muchísima pena, por ejemplo, mi hijo que tiene ya 13 años, el mundo al que se enfrenta, mis sobrinos que ya tienen 19 y que están en la universidad unos, y que en esa edad yo ya tenía un trabajo, ahora son otras condiciones, pero bueno, en mi caso también yo era como que súper diligente, o sea, no esperaba que venga algo para mí, lo buscaba, entonces... ¿Diligente o ansioso por tu futuro y tratabas de sobrecargar esa máquina para no fallarte a ti? Mientras hablo esto, Daniela sienta su cabeza porque quiero resignificar lo que Henry acaba de decir, que es válido, él no cambia su infancia y está bien, pero esa sobrecarga también, ¿hasta qué punto es buena, Daniela? Sí, bueno, ahí tienes el resultado de un miedo intrínseco que lo acompaña hasta este momento, ¿verdad? Entonces... ¿Y hasta qué punto no es saludable? A ver, el miedo es un instinto saludable, definitivamente.
porque el miedo te puede hacer dar cuenta que tienes una situación de peligro y sales corriendo. Pero el miedo también te puede paralizar y el miedo también puede hacer que no tengamos la posibilidad de gozar, como tú dijiste, en plenitud esos momentos que son gratos. Sí. Por ejemplo, ir bajando con tu mochila y decir, un día más, qué bien, lo logré. Sino que, ¿qué va a pasar más luego? ¿Qué va a pasar después? En lugar de decir, lo estoy logrando y darte la media vuelta ahí en esa montaña y decir, bien, lo logré. ¿Verdad? Sí. Sino que vamos con el temor. En el Kogurri, yo recuerdo haber hablado de la resiliencia. Correcto. ¿Ok? De esa capacidad que tenemos los seres humanos de rehacernos, reinventarnos. A ti y a otros, yo mientras te escuchaba, yo decía, bueno, en esa estructura, en todas las estructuras que yo he estado oyendo acá, definitivamente hay patrones, hay modelos que aunque no son relevantes y no salen a la luz así, pero como en primer plano, son elementos que te van dando a ti como esas capacidades para irte configurando, para ir creando esta fortaleza, ¿verdad? Porque a otras personas les cuesta y les sale de otra manera esa historia. O sea, podríamos escuchar otras historias igualitas a la tuya con una realidad completamente distinta. De abrumamiento, de fracasos, de irse como por el barranco, de arruinar la vida, de su propia vida y la de los demás. Dani, tengo tantas anotaciones respecto a lo que Henry compartió con nosotros y después de la pausa quiero que me comentes cuán peligroso puede ser el exceso de afirmación de los padres en los niños. Eso quiero que me lo comentes después de la pausa. Venimos con más Sanando a nuestro niño interior aquí en Contacto, versión Henry Bustamante. Sanando a nuestro niño interior, conversábamos en la pausa sobre lo que dejamos planteado antes de irnos a la misma. El uso excesivo de las afirmaciones de un padre a su niño puede ser perjudicial, Dani. Sí, porque la vida no está hecha de éxito solamente o de exigencias. La vida es como, está bien, te equivocaste y eso está bien también. Y pongo en contexto lo que escuché de la voz de gente que decían, eres inteligente, eres inteligente, eres inteligente. Claro. Bueno, tampoco que todo el mundo me lo decía. pero sí, eran afirmaciones que quedaron en mí. Pero entonces, ¿cuál sería quizá ese proceso o los parámetros para criar o formar una persona segura? Mira, saber quién eres tú es... Tengo falencias y tengo fortalezas, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos? Si hablamos del FODA, ¿cómo trabajamos? ¿No se oye? Si nos vamos a dar cuenta de cómo me voy a formar. Me voy a formar porque tengo fortalezas, porque tengo debilidades. Tengo que conocerlas, reconocerlas y no avergonzarme de mis debilidades. Y saber en qué momento puedo transformar esa debilidad en una fortaleza, ¿verdad? Claro. Pero que cuando yo falle en una materia, por ejemplo, si soy tan inteligente y fallo en una materia, no sentirme, qué horror, fallé, qué terrible eso. No, tengo que recuperarme. Aquí mi amigo no se permite fallar. Bueno, cuando falla, el mundo se le viene abajo. Quizá porque busca la excelencia siempre. Eso. Sabes que sí, quizás sí me exijo mucho, pero estoy en ese proceso, en esa etapa en la que sí me quiero permitir disfrutar. Ese es como mi lucha constante, mi lucha diaria. Y de hecho ahora lo estoy haciendo. Por ejemplo, un fin de semana en donde no tengo ningún tipo de actividad, no me genera remordimiento encerrarme 48 horas y no hacer nada más que lo que me da la gana. Nada. Nada. Pero mira lo que dijiste hace un ratito. Me estoy permitiendo disfrutar. O sea, con el modelo, el paradigma que tienes tú metido ahí, disfrutar no está bien. Exacto. Ya tengo que darme permiso para disfrutar. ¿Ah? Y está. Y entonces hay que trabajar eso. Claro. Decir, está bien también. Es ¿Por qué? válido. ¿Sabes por qué? Porque te lo mereces.
Por el simple hecho de ser un ser humano y de vivir y de existir, tienes derecho a ser feliz. Y ser feliz es tener un momento de reposo, de no hacer nada. Date permiso. Está bien, voy a seguir con esa lucha y trabajar en aquello, en ser más placentero. Qué lindo. Gracias, Henry. A ti. Te quiero. No sea Igual. tan workaholic. Mira, muchísimas gracias, de verdad. 24/7 el señor.